Sería mucho mejor si usted no existiera. Las palabras salieron de la boca de mi propia nuera, Samantha, delante de todos. Delante de mi hijo. Delante de su hermana. Delante de los invitados que habían venido a esa cena familiar. El comedor quedó completamente congelado. Nadie se movía. Nadie respiraba. Yo sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en piedra, pero mi mente estaba más clara que nunca. 65 años de vida me miraban fijamente, esperando mi reacción. Esperando que yo llorara, que suplicara, que me disculpara por existir. Pero no lo hice. Me levanté de mi silla lentamente, con la espalda recta, mirándola directamente a los ojos. Consideren que ya no existo para ustedes, dije con una voz que no reconocí como mía. Vivan sus vidas como si la suegra nunca hubiera existido. El silencio se hizo más pesado, más denso. Y entonces hice algo que jamás había hecho en toda esa casa. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, casi dulce. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Vi cómo el rostro de Samantha pasaba de la satisfacción a la confusión. Eloísa dejó de grabar con su teléfono por un segundo. Iván se puso de pie tan rápido que su silla casi cae hacia atrás. Mamá, su voz sonaba rota, aterrorizada. ¿Qué hiciste? Pero yo no le respondí. No dije una sola palabra más. Solo levanté mi mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, esa ventana grande que daba a la calle. Todos voltearon al mismo tiempo. Y cuando vieron quién estaba parado afuera, la expresión en sus rostros cambió completamente. Samantha abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eloísa palideció de golpe. Iván me miró con una mezcla de terror y confusión que jamás había visto en sus ojos. Porque afuera había alguien que ellos jamás esperaban ver. Alguien cuya simple presencia significaba que todo lo que creían saber sobre mí era una mentira. Pero antes de contarles quién estaba ahí, necesitan entender cómo llegué a ese momento. Necesitan sentir lo que yo sentí. Necesitan ver cada humillación que soporté en silencio. La pesadilla había comenzado 6 horas antes. Eran las 5 de la tarde cuando llegué a la casa de Iván y Samantha. Una casa enorme de 2 pisos en uno de los mejores barrios de la ciudad, con jardín perfectamente cuidado y una fuente de piedra en la entrada. Yo vivía al otro lado de la ciudad, en un departamento pequeño de un solo cuarto donde apenas cabía mi cama y una mesa. Había tomado 2 autobuses para llegar hasta aquí, cargando una bolsa con las únicas cosas que podía ofrecer, galletas caseras que había horneado esa mañana. Caminé por el sendero de piedras hasta la puerta principal y toqué el timbre. Esperé. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 3. Finalmente, la puerta se abrió y ahí estaba Samantha, con un vestido color coral que le llegaba hasta las rodillas y tacones tan altos que me dolían los pies solo de verlos. Su cabello negro estaba recogido en un peinado elaborado. Llevaba un collar de perlas que brillaba bajo la luz del atardecer. Me miró de arriba abajo con esos ojos oscuros llenos de desprecio. Damaris, dijo mi nombre como si le quemara la lengua. Llegaste temprano. No era cierto. Ella misma me había dicho que llegara a las 5. Pero contradecirla solo empeoraría las cosas. Perdón, murmuré, sosteniendo la bolsa con mis galletas. Traje algo para compartir. Samantha miró la bolsa como si contuviera algo podrido. Ay, no te hubieras molestado. Ya sabes que tenemos catering para estos eventos. Catering. Para una simple cena familiar. Tomó la bolsa de mis manos con 2 dedos, como si no quisiera tocarla realmente, y la dejó sobre una mesita del recibidor. Bueno, pasa. Pero quítate los zapatos. Acabamos de limpiar los pisos. Me quité mis zapatos gastados mientras ella me observaba con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Mis calcetines tenían un pequeño agujero en el talón que traté de ocultar. Iván está en su oficina, dijo Samantha mientras caminaba por el pasillo, sus tacones resonando contra el mármol. No lo molestes. Está en una llamada importante. Eloísa llegará en cualquier momento. La seguí descalza, sintiendo el frío del piso contra mis pies. La casa olía a perfume caro y velas aromáticas. Todo estaba impecable, como si nadie viviera realmente ahí. Cuadros modernos colgaban de las paredes, muebles de diseñador llenaban cada espacio. En la mesa del comedor ya estaban puestos los platos, copas de cristal y cubiertos de plata.
Conté 6 lugares. 6 personas para la cena. Siéntate allá. Samantha señaló hacia una silla en la esquina de la mesa, la más alejada de la cabecera. Y por favor, no toques nada. Los platos son importados. Me senté en silencio, con las manos sobre mi regazo. Llevaba puesta mi mejor blusa, una de color beige que había lavado y planchado esa mañana. Mis pantalones negros estaban un poco desgastados en las rodillas, pero eran lo único presentable que tenía. Mi cabello gris lo había recogido en una cola simple. No tenía dinero para peluquerías ni tintes. Samantha desapareció en la cocina y yo me quedé sola en ese comedor enorme, sintiéndome más pequeña que nunca. Miré las fotografías que colgaban de la pared. Iván y Samantha en la playa. Iván y Samantha en París. Iván y Samantha en su boda. No había una sola fotografía mía. Era como si yo no existiera en la vida de mi propio hijo. El timbre sonó y escuché voces en la entrada. Eloísa había llegado. Su risa estridente llenó toda la casa mientras Samantha la recibía con abrazos y besos. «Hermana, te ves espectacular», escuché que decía Samantha. «Ese vestido color plata es hermoso». Aparecieron en el comedor juntas, tomadas del brazo como 2 reinas. Eloísa me vio y su sonrisa se hizo más amplia. «Ay, doña Damaris», dijo con falsa dulzura. «Qué sorpresa verla aquí. Pensé que estas cenas eran solo para familia cercana». Sentí el golpe de sus palabras, pero no dije nada. Samantha rió. «Eloísa, no seas mala. Damaris es familia. Aunque vive tan lejos que casi nunca la vemos». Se sentaron juntas del otro lado de la mesa y comenzaron a hablar entre ellas, ignorándome completamente. Hablaban de tiendas que yo nunca podría visitar, de restaurantes donde una comida costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Iván finalmente apareció media hora después. Mi hijo, mi único hijo, entró al comedor con el teléfono en la mano, revisando mensajes. Tenía 38 años, pero se veía cansado, con ojeras marcadas. «Hola mamá», me dijo sin mirarme realmente. «¿Cómo has estado?» Antes de que pudiera responder, Samantha lo interrumpió. «Amor, ven a probar este vino que compré. Costó $300 la botella». Y así comenzó la cena que terminaría cambiándolo todo. Los otros invitados llegaron poco después. 2 parejas amigas de Samantha y Eloísa, personas que yo nunca había visto antes, pero que claramente pertenecían al mismo mundo de lujos y apariencias. Entraron al comedor riendo, con bolsas de tiendas caras y hablando de un viaje que planeaban a Europa. Samantha los recibió con abrazos efusivos mientras yo permanecía sentada en mi esquina, invisible. Nadie me presentó. Nadie me saludó. Era como si mi silla estuviera vacía. «Bueno, sentémonos todos», anunció Samantha con voz cantarina. «La cena está servida». Un grupo de meseros apareció de la cocina, vestidos con uniformes impecables, cargando bandejas con comida que se veía más cara que todo lo que yo comía en un mes. Colocaron los platos frente a cada invitado con movimientos precisos. Cuando llegaron a mí, uno de los meseros dudó. Miró a Samantha como esperando instrucciones. «A ella sírvele una porción pequeña», dijo Samantha sin mirarme. «Damaris tiene que cuidar su salud a su edad. Ya saben, no puede comer mucho». Las risas fueron discretas, pero las escuché todas. Eloísa se tapó la boca con la mano, sus ojos brillando con diversión. Mi plato llegó con exactamente la mitad de comida que los demás. Un pedazo diminuto de carne, 3 papas pequeñas, una cucharada de vegetales. Sentí el ardor de la humillación subiéndome por el cuello, pero bajé la mirada y no dije nada. Así que, Damaris, una de las invitadas, se dirigió a mí de repente. Era una mujer de unos 40 años con el cabello teñido de color caoba y labios color frambuesa. «¿A qué te dedicas?». Abrí la boca para responder, pero Samantha me interrumpió. «Oh, Damaris trabaja en una tienda de ropa. Dobla camisetas y organiza perchas. Es un trabajo muy noble». La forma en que dijo «noble» hizo que sonara como un insulto. Después de todo, no todos pueden tener carreras exitosas como mi Iván. Iván no dijo nada. Siguió comiendo en silencio, sin levantar la vista de su plato. Mi hijo, el niño que yo había criado sola después de que su padre muriera cuando apenas tenía 5 años.
El niño por el que trabajé 3 empleos simultáneamente para pagar su escuela, su universidad, sus libros. El niño que ahora no podía ni mirarme a los ojos mientras su esposa me destrozaba frente a extraños. «Qué admirable», dijo otra invitada, pero su tono dejaba claro que no admiraba nada. «¿Y hace cuánto trabajas ahí, Damaris?» Tragué saliva. 3 años, respondí con voz baja. Eloísa soltó una risa. 3 años doblando ropa ajena. ¡Qué interesante! Yo no podría, me moriría del aburrimiento. Samantha le dio un golpecito juguetón en el brazo. Eloísa, no seas cruel. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Cada palabra era una estaca clavándose más profundo. Miré a Iván desesperadamente, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién le había dado todo para que él pudiera estar sentado en esa mesa. Pero él solo tomó su copa de vino y bebió largamente, evitando mi mirada. «Y dígame, doña Damaris», continuó la mujer del cabello caoba, «¿dónde vive? Seguro en un lugar tranquilo, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, Eloísa se adelantó. «Vive en un departamento del otro lado de la ciudad. Un edificio bien viejito, ¿verdad, Damaris? Fui una vez y casi me da un ataque. Las escaleras crujen, no hay elevador, y huele a humedad». Las risas fueron más fuertes esta vez. Sentí que las paredes del comedor se cerraban sobre mí. Samantha sirvió más vino en las copas de los invitados. Pobrecita mi suegra. Siempre le digo a Iván que deberíamos ayudarla más, pero ella es muy orgullosa. No acepta dinero. Levantó la vista hacia mí con esos ojos llenos de malicia. «¿Verdad, Damaris? Prefieres vivir en la pobreza antes que aceptar ayuda de tu propio hijo». Eso era mentira. Una mentira cruel. Yo nunca había rechazado ayuda. Ellos nunca la habían ofrecido. Los únicos dólares que Iván me había dado en los últimos 2 años fueron 50 para mi cumpleaños. Y Samantha había hecho que se sintiera como si me estuviera regalando una fortuna. «Agradece, Damaris», me había dicho frente a él. «No todos los hijos son tan generosos con sus madres». Uno de los invitados, un hombre de traje gris, se limpió la boca con la servilleta. «Bueno, al menos tiene salud. Eso es lo importante a esa edad, ¿no? Salud y un techo, aunque sea humilde». Asentí mecánicamente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de mis ojos. No podía llorar aquí. No les daría esa satisfacción. Hablando de salud, Eloísa se inclinó hacia adelante con una sonrisa venenosa. «Samantha me contó que últimamente has estado olvidando cosas, Damaris. Que a veces no recuerdas dónde dejaste tus llaves, que confundes los días de la semana». Me quedé helada. Eso tampoco era cierto. Yo no, intenté defender, pero Samantha me cortó otra vez. «Es normal a su edad. 75 años es mucho, el cerebro empieza a fallar». Sentí que me faltaba el aire. «Tengo 65», dije con voz temblorosa. Samantha parpadeó como si hubiera cometido un error inocente. «Ay, perdón, 65. Se me olvida porque te ves mucho mayor». Las carcajadas se explotaron alrededor de la mesa. Fueron risas abiertas, sin disimulo, crueles. Eloísa se golpeaba el muslo de la risa. Los invitados intercambiaban miradas divertidas. E Iván, mi hijo, mi único hijo, sonrió. Solo un poco, solo por un segundo, pero sonrió. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, fue silencioso pero definitivo. Como una rama que finalmente cede después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Miré mi plato con la comida a medio comer y me pregunté cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que me trataran así. Cómo había dejado que mi propia sangre me humillara sin decir una palabra. Bueno, Samantha se puso de pie y levantó su copa. «Quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus copas excepto yo, que no tenía vino. Ni siquiera me habían servido. «Brindo por la familia», dijo Samantha mirándome directamente. «Por las personas que realmente importan. Por las que aportan algo valioso a nuestras vidas». Hizo una pausa y su sonrisa se volvió más oscura. «Y también brindo porque pronto haremos algunos cambios importantes en esta familia. Cambios que nos traerán más paz, más tranquilidad».
Eloísa asintió con entusiasmo. Es lo mejor, hermana. Ya era hora. No entendí de qué hablaban, pero el tono de sus voces me erizó la piel. Iván bajó la mirada otra vez. Incómodo. Samantha, tal vez este no es el momento, murmuró. Claro que es el momento, respondió ella con voz firme. Todos aquí son amigos de confianza. Pueden saber la verdad. Se volvió hacia mí con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. Verás, Damaris, Iván y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Y francamente, nos preocupa mucho que vivas sola en ese departamento horrible. A tu edad, con tu salud deteriorándose, podrías tener un accidente y nadie se daría cuenta durante días. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi salud está bien, dije, pero mi voz sonó demasiado débil. Por eso, continuó Samantha sin escucharme, hemos estado investigando algunos lugares. Residencias para adultos mayores. Lugares donde estarías cuidada, alimentada, vigilada. Donde no serías una carga para nadie. La palabra, carga, resonó en el silencio que siguió. Los invitados nos miraban con interés, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Un asilo, dije lentamente, sintiendo como la realidad de sus palabras me golpeaba. Quieren meterme en un asilo. No lo llames así, suena tan feo. Eloísa arrugó la nariz con disgusto. Son residencias de lujo, Damaris. Lugares donde la gente de tu edad puede estar con otras personas como tú. Imagínate, no tendrías que preocuparte por pagar renta, por cocinar, por nada. Todo incluido. Su voz era dulce como miel envenenada. Claro, no son baratos. Cuestan alrededor de $2,000 al mes, pero Iván y Samantha están dispuestos a hacer ese sacrificio por ti. Miré a mi hijo con una mezcla de incredulidad y dolor que me partía el pecho. ¿Iván? Esto es verdad. Él finalmente levantó la vista, pero no pudo sostener mi mirada por más de 2 segundos. Mamá, es solo una opción que estamos considerando. Para tu bienestar. Su voz sonaba hueca, como si estuviera repitiendo palabras que alguien más había puesto en su boca. Mi bienestar, repetí lentamente. Mi bienestar es que me encierren en un lugar con extraños mientras ustedes viven aquí en esta mansión. Samantha dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. No seas dramática, Damaris. No te estamos encerrando en ningún lado. Te estamos ofreciendo una solución. Porque seamos honestos, tu vida actual es deprimente. Vives en la miseria, trabajas en un empleo que apenas te da para comer, no tienes amigos, no tienes vida social. ¿Qué futuro te espera ahí? Las palabras me golpeaban como puñetazos. Cada una era verdad, pero dicha de una forma que me hacía sentir menos que humana. Yo no pedí, intenté decir, pero la mujer del cabello caoba me interrumpió. Ay, pobrecita. Debe ser difícil aceptar que una ya no puede valerse por sí misma. Los demás asintieron con compasión falsa, mirándome como si fuera un animal herido que había que sacrificar por su propio bien. Eloísa se sirvió más comida del centro de la mesa, agarrando las porciones más grandes con descaro. Además, Damaris, seamos realistas. ¿Cuánto tiempo más crees que vas a poder seguir trabajando? Ya tienes 65 años. Tus rodillas deben estar destruidas de tanto estar de pie todo el día. Tus manos deben dolerte. ¿Qué vas a hacer cuando ya no puedas trabajar? Vivir en la calle. Tengo ahorros. Mentí. No tenía nada. Cada centavo que ganaba se iba en renta, comida y los autobuses que tomaba para visitar a mi hijo una vez al mes. Samantha soltó una risa seca. ¿Ahorros? Por favor. Damaris. Todos sabemos que vives al día. No tienes nada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con crueldad. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas que nosotros tomemos decisiones por ti. Porque claramente tú no sabes cómo manejar tu vida. Sentí que mi garganta se cerraba. Quería gritar, quería defenderme, quería decirles que yo había manejado mi vida perfectamente bien cuando crié a Iván sola, cuando trabajé hasta el agotamiento para que él tuviera todo lo que necesitaba, cuando vendí las pocas cosas de valor que tenía para pagar su universidad. Pero las palabras no salieron. Me quedé ahí sentada, con las manos temblando sobre mi regazo, sintiéndome más pequeña que nunca. Uno de los invitados,
El hombre del traje gris. Carraspeo incómodo. Bueno, tal vez este es un tema familiar que deberían discutir en privado. Samantha agitó la mano, restándole importancia. No, no. Todos aquí son prácticamente familia. Además, ya tomamos la decisión. Solo estamos esperando el momento adecuado para hacer la transición. La transición. Las palabras salieron de mi boca como un susurro roto. Ya visitamos 3 residencias, continuó Samantha como si estuviera hablando del clima. Hay una particularmente linda a 2 horas de aquí. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas. Claro, está lejos, pero es lo que podemos costear. Visitarte sería complicado, tal vez una vez cada 2 o 3 meses, pero estarías bien cuidada. 2 o 3 meses. Querían deshacerse de mí, esconderme donde nadie pudiera verme, donde no fuera un recordatorio vergonzoso de que Iván venía de la pobreza. Miré alrededor de la mesa y vi las caras de todos mirándome con lástima mezclada con incomodidad. Era el entretenimiento de la noche, el plato fuerte de la cena. La vieja suegra siendo despachada como basura inservible. Iván, mi voz salió quebrada, ¿de verdad vas a permitir esto? Mi hijo finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me destruyó. No había amor ahí. No había gratitud por todo lo que había sacrificado por él. Solo había resignación y, peor aún, vergüenza. Vergüenza de mí. De dónde veníamos. De lo que yo representaba. Mamá, trata de entender, empezó a decir, pero Samantha lo cortó. Iván y yo tenemos planes para nuestro futuro. Queremos viajar, queremos expandir nuestro negocio, queremos vivir sin preocupaciones constantes. Y francamente, tú eres una preocupación constante. Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino, y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Sería mucho más fácil para todos si simplemente aceptaras la realidad. Eloísa asintió con entusiasmo. Es verdad, Damaris. A veces hay que aceptar que uno es una carga. Que el mejor regalo que puedes darle a tu hijo es dejar de complicarle la vida. Se rió mientras decía esto, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Las otras personas en la mesa intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos ahora, pero nadie dijo nada para defenderme. Una carga, repetí las palabras lentamente, dejando que se asentaran en mi pecho como piedras. Soy una carga. Samantha suspiró como si estuviera siendo extremadamente paciente con un niño difícil. No lo tomes personal, Damaris. Es solo la verdad. Mira la realidad. No tienes dinero, no tienes propiedades, no tienes nada que aportar a esta familia. Tu única función era ser madre, y ya cumpliste esa función. Iván ya es un hombre adulto, exitoso, con su propia vida. Ya no te necesita. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude detenerlas. 33 años. 33 años criando a mi hijo sola, sacrificando cada sueño, cada deseo, cada oportunidad para asegurarme de que él tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora me decían que ya no me necesitaba. Que era descartable. Ay, no llores, dijo Eloísa con voz cantarina. Te vas a arruinar el maquillaje. Aunque bueno, no llevas maquillaje, ¿verdad? Más risas. Siempre más risas. Me limpié las lágrimas con el dorso de mi mano, sintiendo la humillación arder en mis mejillas. Los invitados ahora miraban sus platos, claramente incómodos pero sin hacer nada para detener esto. Samantha se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa como una depredadora rodeando a su presa. ¿Sabes qué es lo peor, Damaris? ¿Qué viniste aquí esta noche esperando qué? ¿Exactamente? ¿Esperando que te tratáramos como si fueras importante? Tú, con tu ropa de segunda mano y tu vida miserable. Se detuvo justo detrás de mi silla y sentí su aliento cerca de mi oído. La verdad es que nunca fuiste suficiente para esta familia. Nunca lo serás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré el tenedor junto a mi plato y por un segundo imaginé agarrarlo y defenderme, gritar, pelear. Pero estaba tan cansada. Tan profundamente agotada de luchar contra un mundo que había decidido que yo no valía nada. Samantha regresó a su lugar y levantó su copa nuevamente. De hecho, dijo con una sonrisa que helaba la sangre,
déjenme reformular mi brindis anterior. Miró directamente a mis ojos con un odio tan puro que me dejó sin aliento. Brindo porque esta familia sería mucho mejor, mucho más feliz, mucho más exitosa. Hizo una pausa deliberada, dejando que el silencio se espesara. Si usted simplemente no existiera. El comedor quedó completamente en silencio. Ni siquiera se escuchaba la respiración de nadie. Eloísa tenía su teléfono levantado, grabando mi reacción con una sonrisa satisfecha. Los invitados miraban entre Samantha y yo, esperando ver cómo me derrumbaba. Iván tenía la cabeza baja, cobarde hasta el final. Y entonces, algo dentro de mí cambió. No fue rabia lo que sentí. No fue dolor. Fue claridad. Una claridad tan brillante y tan fría que me atravesó como un rayo de luz cortando la oscuridad. Durante 65 años había vivido tratando de ser suficiente para todos. Suficiente para mi esposo antes de que muriera. Suficiente para mi hijo. Suficiente para un mundo que constantemente me decía que no lo era. Y en ese momento, sentada en esa mesa rodeada de gente cruel, finalmente entendí algo fundamental. Yo nunca había sido el problema. Ellos lo eran. Me levanté de mi silla lentamente. Cada músculo de mi cuerpo se movió con una calma que no sabía que poseía. Samantha dejó de sonreír. Eloísa bajó su teléfono un poco, confundida. Iván levantó la vista con los ojos muy abiertos. Todos esperaban que yo llorara más, que suplicara, que me encogiera hasta desaparecer. Pero yo ya había tomado mi decisión. Tiene razón, Samantha, dije con voz clara y firme. El silencio en el comedor se hizo más profundo. Esta familia sería mejor sin mí. De hecho, consideren que ya no existo para ustedes. Caminé lentamente hacia el centro del comedor, mirando a cada persona presente. Vivan sus vidas como si la suegra, como si la madre, nunca hubiera existido. Como si estos últimos 65 años de mi vida no hubieran significado absolutamente nada. Vi cómo la confusión se extendía por sus rostros. Esto no era lo que esperaban. Yo no estaba rogando. No estaba llorando. Estaba declarando mi libertad. Y entonces hice algo que jamás había hecho en esa casa. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, casi feliz. Por primera vez en toda esa noche horrible, sonreí. Samantha se puso de pie bruscamente. ¿De qué estás hablando, Damaris? ¿Qué significa eso? Su voz tenía un toque de pánico que no había estado ahí antes. Eloísa también se veía nerviosa ahora, mirando a su hermana como buscando dirección. Pero fue Iván quien habló, levantándose de su silla tan rápido que casi la tira. Mamá, su voz sonaba rota, aterrorizada. ¿Qué hiciste? No le respondí. No merecía mi respuesta. En lugar de eso, levanté mi mano derecha y señalé hacia la ventana del comedor, esa ventana grande que daba a la calle principal. Todos siguieron mi mano con la mirada, volteando sus cabezas al mismo tiempo. Y cuando vieron quién estaba parado afuera, bajo la luz amarillenta del farol, el color desapareció de todos sus rostros. Era Daniel, el abogado de mi padre Ignacio. Un hombre alto de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje negro impecable y un portafolio de cuero en la mano. Pero no era solo su presencia lo que había causado ese pánico. Era lo que representaba. Porque Daniel no era un abogado cualquiera. Era el abogado personal de uno de los empresarios más ricos de la ciudad. De mi padre. Samantha se llevó una mano a la boca. ¿Quién es ese?, preguntó con voz temblorosa, aunque por su reacción sabía que algo andaba muy mal. Eloísa había palidecido completamente, sus manos aferrándose al borde de la mesa. Los invitados se miraban entre sí, confundidos pero sintiendo la tensión que había llenado el cuarto como gas tóxico. Iván me miró con los ojos llenos de miedo. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? Su voz se quebró en la última palabra. Finalmente, después de años de no defenderme, de dejar que me humillaran, de avergonzarse de mí, mi hijo estaba asustado. Y tenía razones para estarlo. No respondí su pregunta. En lugar de eso, caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Escuché cómo las sillas se arrastraban detrás de mí, todos levantándose para seguirme. Samantha gritaba algo, pero ya no escuchaba sus palabras. Ya no me importaban. Abrí la puerta y ahí estaba Daniel,
esperando con la paciencia que siempre lo caracterizaba. Señora Damaris, me saludó con una reverencia ligera. Lamento la demora. El tráfico estaba imposible. Su voz era profesional, respetuosa, completamente diferente al tono que había soportado durante horas. Me tendió el portafolio. Traje todos los documentos que me solicitó. Todo está en orden. Detrás de mí escuché un jadeo colectivo. Tomé el portafolio con manos firmes y me volteé para enfrentar a mi familia y sus invitados. Todos estaban amontonados en la entrada, mirándome como si hubiera crecido una segunda cabeza. Samantha tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Eloísa se aferraba al brazo de su hermana. Iván estaba blanco como papel. Damaris, Samantha intentó recuperar su compostura. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Su voz trataba de sonar autoritaria, pero salía temblorosa. Abrí el portafolio lentamente, dejando que el suspenso se extendiera. Dentro había documentos, fotografías, carpetas organizadas con etiquetas. El trabajo de meses de investigación. Este es Daniel, dije con calma, el abogado de mi padre, Ignacio Montalvo. Vi cómo los ojos de Samantha se abrían aún más al escuchar ese apellido. Incluso los invitados reaccionaron. Montalvo. Todos en la ciudad conocían ese apellido. Propiedades, empresas, inversiones que valían cientos de millones de dólares. Tu padre, repitió Samantha lentamente. Tu padre está. Ignacio Montalvo es tu padre. Se rió, pero era una risa nerviosa, histérica. Eso es imposible. Tú vives en la miseria. Si tu padre fuera Ignacio Montalvo, no estarías trabajando en una tienda doblando ropa. Sonreí otra vez, y esta vez la sonrisa tenía un filo cortante. Mi padre y yo no nos hablamos durante 30 años, expliqué con voz tranquila. Tuvimos diferencias cuando mi esposo murió. Él quería que regresara a vivir con él, que aceptara su dinero, que dejara que criara a Iván con su riqueza. Yo rechacé todo. Quería criar a mi hijo con mis propios medios, enseñarle el valor del trabajo, de la humildad. Hice una pausa, mirando directamente a Iván. Parece que fracasé en esa última parte. Daniel carraspeó y dio un paso adelante. El señor Ignacio Montalvo falleció hace 3 meses, anunció con voz formal. Dejó un testamento muy específico. La señora Damaris es la heredera universal de toda su fortuna. Sacó un documento del portafolio. Propiedades valuadas en 85 millones de dólares, inversiones en acciones por 32 millones, 3 empresas operativas, y efectivo en cuentas bancarias por 18 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. 135 millones de dólares. Esa era la suma de la herencia que acababan de mencionar. Eloísa se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. Samantha abrió y cerró la boca varias veces sin emitir ningún sonido. Los invitados estaban congelados en shock. Pero fue Iván quien finalmente habló. Mamá, susurró, ¿por qué nunca dijiste nada? Su voz estaba cargada de incredulidad y algo más, algo que tardé un momento en reconocer. Codicia. Vi cómo sus ojos se movían hacia el portafolio, calculando, pensando en lo que esa fortuna significaba para él. ¿Por qué nunca dije nada? Repetí sus palabras lentamente. Porque no lo supe hasta hace 3 meses. Iván. Porque tu abuelo y yo no nos hablábamos. ¿Recuerdas? Porque decidí vivir con orgullo y dignidad en lugar de suplicar por dinero que no gané. Sostuve su mirada. Y porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Ahora entendió. Vi el momento exacto en que la realización lo golpeó como un martillo. Había fallado la prueba. Durante años, mientras yo vivía en ese departamento pequeño, mientras trabajaba hasta el agotamiento, mientras venía a estas cenas para ser humillada, él había permanecido en silencio. Había permitido que su esposa me tratara como basura. Había estado planeando encerrarme en un asilo. Y todo ese tiempo, yo había tenido los medios para vivir como una reina. Samantha finalmente encontró su voz. Espera, 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 tartamudeó, acercándose a mí con las manos extendidas. Damaris, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que tu padre era Ignacio Montalvo, obviamente te habríamos tratado diferente.
Esto es solo un malentendido terrible. La miré con asco. Un malentendido, repetí. ¿Llamar a alguien una carga es un malentendido? Decir que sería mejor si no existiera es un malentendido. Saqué otro documento del portafolio. Pero aquí está la parte interesante. Mi padre no solo me dejó su fortuna, también dejó esto. Era una carpeta gruesa. La abrí y comencé a sacar fotografías. Fotografías de Samantha y Eloísa entrando a residencias de ancianos. Fotografías de ellas hablando con administradores. Fotografías de documentos firmados reservando un lugar para mí. Todo fechado de hace 2 meses. Mi padre me vigiló durante todos estos años aunque no nos habláramos, expliqué. Contrató investigadores privados para asegurarse de que estuviera bien. Y esos investigadores documentaron todo. Cada humillación, cada insulto, cada plan que ustedes tramaron a mis espaldas. Saqué más fotografías, esparciéndolas sobre la mesa del recibidor como cartas de póker. Había docenas. Samantha en reuniones con administradores de asilos. Eloísa firmando papeles como testigo. Conversaciones grabadas donde discutían cómo convencerme de que aceptara ir voluntariamente, o si me resistía, cómo declararme mentalmente incompetente. Samantha retrocedió como si las fotografías fueran serpientes venenosas. Eso no es lo que parece. Solo estábamos buscando opciones para tu cuidado. Porque nos preocupamos por ti. Su voz se quebraba mientras hablaba, la máscara de confianza completamente destruida. Eloísa permanecía callada, sus ojos saltando entre su hermana y la salida, claramente considerando huir. ¿Se preocupaban por mí?, pregunté con una calma helada. ¿Es por eso que eligieron la residencia más barata que encontraron? 1 a 2 horas de distancia donde las reseñas hablan de negligencia y maltrato. Saqué papeles impresos de internet, reseñas de familias quejándose del lugar. $150 al mes les iba a costar. No los 2,000 que mencionaron esta noche. 150. Iván se acercó tambaleándose, leyendo los papeles sobre mi hombro. Vi cómo su rostro se transformaba de shock a horror. Samantha, dijo con voz temblorosa, me dijiste que las residencias costaban $2,000 al mes. Me mostraste folletos de lugares lindos, con jardines y actividades. Ella lo miró con pánico en los ojos, pero no dijo nada. Él entendió. Ibas a quedarte con la diferencia del dinero. Ibas a meterla en un lugar horrible y embolsarte $1,800 cada mes. Samantha trató de tomar su mano, pero él se alejó. Iván, mi amor, tienes que entender. Ese dinero iba a ser para nosotros, para nuestro futuro, para los viajes que queremos hacer, para la casa más grande que queremos comprar. Tu madre de todas formas no se iba a dar cuenta, ella no sabe de lujos ni... La cachetada de Iván resonó en todo el recibidor como un trueno. Fue tan inesperada que todos dimos un paso atrás. Samantha se llevó la mano a la mejilla, mirándolo con incredulidad. Nunca antes la había visto sin palabras. Cállate, dijo Iván con voz temblorosa de rabia. No digas una palabra más. Se volvió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo no sabía. Tienes que creerme. Samantha me decía que era lo mejor para ti, que en esos lugares tendrías mejor cuidado médico, que estarías más segura. Yo pensé. Se quebró, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Quise sentir compasión por él. Quise creer que realmente no sabía. Pero Daniel sacó otra carpeta del portafolio antes de que pudiera responder. Hay más, dijo con voz profesional. Mucho más. Esta carpeta era aún más gruesa que la anterior. Contenía extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, fotografías adicionales. El señor Montalvo también investigó las finanzas de su familia, señora Damaris. Creyó que era importante que supiera exactamente con qué tipo de personas se estaba tratando. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Samantha Reyes de Durán tiene deudas de juego por $82,000. Ha estado apostando en línea durante los últimos 2 años, usando tarjetas de crédito a nombre de su esposo sin su conocimiento. Iván palideció aún más. Eloísa Reyes ha recibido transferencias bancarias de su hermana por un total de $35,000 en los últimos 18 meses, todas provenientes de las cuentas conjuntas del matrimonio.
Las palabras caían como bombas. Cada revelación era peor que la anterior. Además, continuó Daniel, hay evidencia de que ambas hermanas planeaban, una vez que usted estuviera internada en la residencia, solicitar poder legal sobre sus asuntos financieros alegando demencia senil. Tenían preparados documentos médicos falsificados por un doctor que resultó ser amigo de la familia Reyes. Eloísa finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Ustedes no pueden probar nada de eso. Son acusaciones sin fundamento. Pero su voz temblaba tanto que sus palabras carecían de convicción. Daniel simplemente sonrió, un gesto pequeño y profesional que de alguna manera resultaba aterrador. Tengo grabaciones, dijo simplemente. Conversaciones telefónicas entre usted y su hermana discutiendo explícitamente el plan. Conversaciones donde se refieren a la señora Damaris como la vieja estúpida y el estorbo. Conversaciones donde calculan cuánto dinero podrían obtener si lograban declararla incompetente y vender sus supuestas propiedades. Presionó play en un pequeño grabador digital. La voz de Samantha llenó el recibidor, clara e inconfundible. Una vez que la tengamos encerrada, esperamos 6 meses y entonces presentamos los papeles. El doctor Méndez ya accedió a firmar los documentos de demencia por $5,000. Después de eso, todo lo que la vieja tenga será legalmente de Iván, y por lo tanto mío. La risa de Eloísa seguía. Eres un genio, hermana. Esa pobre idiota nunca sabrá que la golpeó. El silencio después de la grabación fue sepulcral. Los invitados miraban a Samantha y Eloísa con horror y disgusto. Iván estaba completamente destrozado, mirando a su esposa como si nunca antes la hubiera visto realmente. Y ella, Samantha, la mujer que hacía una hora había estado sentada en su trono de arrogancia, ahora temblaba como una hoja. Pero lo más interesante, dije reclamando la atención de todos, es que ustedes pensaban que yo no tenía nada. Todo este plan elaborado, todo este esfuerzo, para quedarse con mi departamento miserable y mis inexistentes ahorros. Me reí, una risa genuina que brotó de lo más profundo de mi ser. Gastaron dinero en investigadores privados tratando de encontrar mis supuestas propiedades. Sobornaron a un doctor. Planearon durante meses. Y todo para nada. Samantha cayó de rodillas. Literalmente se derrumbó en el piso del recibidor, sollozando. Por favor, Damaris. Por favor, perdóname. No sé qué estaba pensando. El estrés, las deudas. Yo no soy así realmente. Por favor, dale otra oportunidad a esta familia. Extendió sus manos hacia mí, suplicando. Eloísa también comenzó a llorar, pero se mantuvo de pie, con la dignidad apenas sosteniendo su cuerpo. Miré a esa mujer arrodillada frente a mí, la misma que hacía una hora me había dicho que sería mejor si yo no existiera. Sentí algo que nunca antes había experimentado hacia otra persona. No era odio. Era indiferencia absoluta. Como si estuviera mirando a una extraña que no significaba nada para mí. No, dije simplemente. Me volví hacia Daniel. Los otros documentos están listos. Él asintió y sacó otra serie de papeles. Estos son documentos legales para presentar cargos por fraude, conspiración e intento de abuso financiero a un adulto mayor. También tengo aquí una orden de restricción temporal que puede convertirse en permanente si usted lo desea. Iván dio un paso adelante, con las manos extendidas. Mamá, por favor, no hagas esto. Sé que Samantha cometió errores terribles, pero yo soy tu hijo, tu único hijo. No puedes destruir a tu propia familia por esto. Su voz estaba cargada de desesperación. Te prometo que me divorciaré de ella ahora mismo si eso es lo que quieres. Echaré a Samantha de la casa esta misma noche. Pero por favor, no me alejes de ti. No arruines mi vida. Ahí estaba. La verdad finalmente revelada. No le preocupaba perderme a mí. Le preocupaba perder acceso a mi nueva fortuna. Le preocupaba que los $135 millones desaparecieran de su alcance. Incluso ahora, incluso sabiendo todo, su primer pensamiento era sobre el dinero. Arruinar tu vida, repetí sus palabras lentamente. Iván, yo te di la vida. Trabajé 3 empleos simultáneamente para que tuvieras comida, ropa, educación. Vendí las joyas que mi madre me dejó para pagar tu universidad.
Rechacé propuestas de matrimonio porque ningún hombre quería cargar con un hijo que no era suyo. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, para que tuvieras oportunidades. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su rostro. Y tú me pagaste dejando que tu esposa me humillara durante años. Permaneciste en silencio mientras planeaban encerrarme en un asilo horrible. Me viste llorar esta noche y lo único que hiciste fue bajar la mirada. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Así que no me hables de arruinar vidas, Iván. Porque la única vida arruinada aquí es la mía. 33 años desperdiciados criando a alguien que resultó ser exactamente lo que juré que nunca sería, un cobarde sin principios. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como puñetazos físicos. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Pero no había terminado. Sin embargo, continué, mi voz volviéndose más fría, más controlada. Tu abuelo Ignacio incluyó una cláusula especial en su testamento. Daniel sacó el documento principal, el testamento oficial. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo el peso del papel y de todo lo que representaba. Él sabía cómo eras. Incluso sin hablarme durante 30 años, contrató investigadores que reportaban no solo sobre mí, sino también sobre ti, sobre el hombre en que te habías convertido. Abrí el testamento en la página marcada y comencé a leer en voz alta. Dice aquí: a mi nieto Iván Durán Montalvo, dejo la suma de $10 millones, bajo las siguientes condiciones. Debe divorciarse inmediatamente de Samantha Reyes, debe cortar todo contacto con la familia Reyes, debe mudarse a un departamento modesto por un periodo mínimo de 2 años para aprender el valor del trabajo y la humildad, debe trabajar en un empleo de salario mínimo durante al menos 1 año, y debe demostrar respeto, cuidado y amor genuino hacia su madre, mi hija Damaris. El rostro de Iván pasó por un caleidoscopio de emociones. Esperanza, horror, indignación, desesperación. Si cumple con todas estas condiciones durante 2 años consecutivos, continué leyendo, recibirá los $10 millones. Si falla en cumplir aunque sea una sola condición, o si en algún momento muestra irrespeto hacia Damaris, pierde todo derecho a la herencia y el dinero será donado a organizaciones benéficas que apoyan a madres solteras de bajos recursos. Samantha gritó desde el piso donde seguía arrodillada. Esto es una locura. No pueden obligarlo a divorciarse de mí. Somos un matrimonio legal. Su voz era histérica ahora, toda pretensión de dignidad abandonada. Iván, no puedes hacer esto. Llevamos 5 años casados. ¿Me amas? Iván la miró con una expresión que mezclaba desprecio y algo más oscuro. ¿Amarte?, preguntó con voz hueca. Samantha, acabas de escucharme decir que mi abuelo me dejó $10 millones si me divorcio de ti. ¿Realmente crees que hay alguna posibilidad de que no lo haga? Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, haré todo. Todo lo que el testamento dice. Me divorciaré mañana mismo. Cortaré contacto con los Reyes. Trabajaré donde sea necesario. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía la codicia en sus ojos. Esto no era arrepentimiento genuino. Era cálculo. Estaba dispuesto a pasar 2 años siendo humilde, siendo pobre, siendo respetuoso, porque al final había $10 millones esperándolo. Era una actuación. Un papel que estaba dispuesto a interpretar porque el premio valía la pena. Hay más, dijo Daniel, interrumpiendo antes de que yo pudiera responder. El señor Montalvo también incluyó estipulaciones sobre cómo la señora Damaris puede usar su herencia. Específicamente, dejó instrucciones de que ella puede, a su discreción, modificar o anular completamente la herencia de Iván si en algún momento siente que su arrepentimiento no es genuino. Me miró con respeto. Básicamente, señora Damaris, usted tiene control absoluto. Puede darle a su hijo la oportunidad que pide, o puede cortarlo completamente. La decisión es enteramente suya. El poder de esas palabras me recorrió como electricidad. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. No Iván, no Samantha, no el mundo que constantemente me había empujado hacia abajo. Yo miré a mi hijo, realmente lo miré, tratando de encontrar aunque fuera un destello del niño que había amado con cada fibra de mi ser.
El niño que solía abrazarme y decirme que cuando fuera grande me compraría una casa grande y nunca más tendría que trabajar. Pero ese niño había muerto. O tal vez nunca había existido realmente. Tal vez siempre había sido esta persona frente a mí, alguien capaz de mirar hacia otro lado mientras su madre era destruida, siempre y cuando eso le resultara conveniente. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar. Tiempo para procesar todo esto. Me volví hacia Samantha, quien seguía en el piso como un animal herido. Pero para ti, no hay tiempo ni consideración. Daniel, procede con los cargos legales contra Samantha Reyes y Eloísa Reyes. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Eloísa dejó escapar un sollozo ahogado. Por favor, señora Damaris. Tengo 2 hijos pequeños. Si voy a prisión, ¿qué va a pasar con ellos? Era la primera vez que mencionaba tener hijos. Qué conveniente que solo los recordara ahora, cuando enfrentaba consecuencias reales. Debiste pensar en tus hijos antes de planear encerrar a una anciana inocente en un asilo horrible para robarle su dinero inexistente, respondí sin una pizca de simpatía. Debiste pensar en ellos antes de reírte mientras tu hermana me humillaba. Antes de grabar mis lágrimas para tu entretenimiento. La miré directamente a los ojos. Tus hijos aprenderán una lección valiosa, que las acciones tienen consecuencias. Algo que claramente nadie te enseñó a ti. Uno de los invitados, la mujer del cabello caoba, finalmente habló. Su voz temblaba. Señora Damaris, nosotros no sabíamos nada de esto. Solo vinimos a cenar. Por favor, no piense que fuimos parte de sus planes. Los otros invitados asintieron vigorosamente, alejándose de Samantha y Eloísa como si su desgracia fuera contagiosa. Lo sé, les dije con voz más suave. Ustedes fueron testigos, nada más. Pero ahora también son testigos de la justicia. Me volví hacia Daniel. Necesitará sus declaraciones para el caso legal. Él asintió. Sería útil tener testimonios de personas que presenciaron la humillación y escucharon las amenazas directas de esta noche. Los invitados intercambiaron miradas de pánico, pero asintieron. Sabían que no tenían opción. Habían estado presentes. Habían visto todo. Sus testimonios sellarían el destino de Samantha y Eloísa. El hombre del traje gris sacó una tarjeta de presentación y se la dio a Daniel. Llamaré a mi abogado mañana para coordinar. Estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que vi y escuché esta noche. Samantha se arrastró hacia Iván, agarrando sus pantalones con manos desesperadas. Iván, por favor. Eres mi esposo. No puedes abandonarme así. Diles que esto es un error, que yo te amo, que lo hice todo pensando en nosotros. Su maquillaje corría por sus mejillas en líneas negras. El vestido color coral estaba arrugado y manchado. Se veía destruida. Iván la miró hacia abajo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era desprecio puro, no mezclado con pena ni con duda. Me dijiste que las residencias costaban $2,000, dijo con voz plana. Me mostraste folletos falsos. Me hiciste creer que estaba haciendo lo correcto por mi madre, cuando en realidad la estabas enviando a un infierno para robarte dinero de nuestras cuentas. Se agachó para quedar a su nivel. Dime, Samantha, ¿cuánto de esas deudas de juego sabías que yo ignoraba? ¿Cuánto más me has estado mintiendo? Ella no respondió. No podía. La verdad estaba escrita en su rostro. Daniel intervino nuevamente. Según nuestras investigaciones, señor Durán, su esposa ha estado utilizando tarjetas de crédito a su nombre sin autorización por un total de $120,000. Las deudas de juego son solo una parte. También hay compras de diseñador, joyas, tratamientos de spa, todo cargado a créditos que están a punto de entrar en cobranza. Iván se enderezó lentamente, como un hombre que acababa de recibir un golpe mortal, pero seguía de pie por pura fuerza de voluntad. $120,000, repitió mecánicamente. Toda mi vida he trabajado para construir un futuro estable. He ahorrado cada centavo. Y tú lo destruiste todo sin que yo siquiera lo supiera. Se volvió hacia mí con lágrimas frescas. Mamá, lo siento tanto. Debí haberte escuchado cuando me dijiste que Samantha solo se interesaba por el dinero. Debí verte realmente en lugar de la imagen que ella pintaba de ti. Quise creerle.
Quise pensar que finalmente estaba viendo la verdad. Pero sus palabras sonaban ensayadas, calculadas. Todavía estaba pensando en esos $10 millones. Todavía estaba actuando para la audiencia, tratando de ganar mi simpatía para asegurar su herencia. Daniel, dije ignorando a Iván, ¿qué tan rápido podemos proceder con el desalojo? Samantha levantó la cabeza bruscamente. ¿Desalojo? ¿De qué hablas? Sonreí, y esta vez la sonrisa tenía dientes. Esta casa, ¿de quién crees que es realmente? Vi cómo la comprensión la golpeaba como una ola fría. Daniel abrió otra carpeta. La casa fue comprada hace 3 años con un préstamo bancario a nombre del señor Iván Durán. Sin embargo, el enganche de $200,000 vino de una fuente que él desconocía. Su padre, señor Durán, solicitó un préstamo personal usando como garantía su plan de pensiones. Ese préstamo fue otorgado por un banco que resulta ser propiedad de la familia Montalvo. Daniel me miró. Su padre Ignacio arregló todo discretamente para ayudar a su nieto sin que nadie lo supiera. Iván estaba blanco como la nieve. Entonces el abuelo, él pagó por esta casa. Daniel asintió. Técnicamente, el préstamo personal de usted sigue activo. Debe $180,000 todavía, pagaderos al Banco Montalvo Inversiones. Y dado que ese banco ahora es propiedad de la señora Damaris como parte de su herencia. Dejó la frase sin terminar. Puedo llamar el préstamo cuando quiera, terminé por él. Puedo exigir el pago completo inmediato. Y cuando no puedan pagar, puedo ejecutar la garantía y tomar posesión de la casa. Samantha finalmente entendió la magnitud de su situación. No solo iba a perder a su esposo. No solo enfrentaría cargos criminales. También perdería la casa, el estilo de vida, todo lo que había construido sobre mentiras y manipulación. Se derrumbó completamente, sollozando de una manera que habría sido patética si no hubiera sido tan merecida. Tienen 24 horas, anuncié con voz firme. 24 horas para sacar sus pertenencias personales de esta casa. Después de eso, los cerrajeros cambiarán todas las llaves y cualquier cosa que quede dentro será considerada abandonada. Miré a Samantha directamente. Y para que quede claro, pertenencias personales significa ropa y objetos personales. Nada de muebles, nada de electrónicos, nada que haya sido comprado con el dinero de Iván o con las tarjetas de crédito fraudulentas. Eloísa encontró coraje desde algún lugar desesperado. No puedes hacer esto. Es ilegal. Necesitas una orden judicial para desalojar a alguien. Gritaba ahora, con el rostro rojo de rabia e impotencia. Daniel simplemente sacó más papeles. Ya tengo las órdenes judiciales necesarias. El juez Morales, un viejo amigo del señor Montalvo, las firmó esta tarde después de revisar toda la evidencia. Todo está perfectamente legal, señorita Reyes. Me volví hacia los invitados que todavía permanecían congelados en el recibidor. Pueden irse. Esta familia tiene asuntos que resolver en privado. No necesitaron que se los repitiera. Se movieron hacia la puerta con prisa apenas disimulada, murmurando despedidas incómodas. La mujer del cabello caoba se detuvo brevemente junto a mí. Lamento haber sido parte de esto, aunque fuera como espectadora, susurró. Usted no merecía nada de lo que pasó aquí. Y entonces se fueron, dejándonos solos. Yo, Iván, Samantha, Eloísa y Daniel. El silencio era denso, pesado como plomo. Finalmente, Iván habló. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Su voz sonaba rota, vacía. Dime exactamente qué necesitas que haga para que me perdones. Para que me des una oportunidad con esa herencia del abuelo. Ahí estaba otra vez. La herencia. No preguntaba cómo podía reparar nuestro vínculo. No preguntaba cómo recuperar mi amor, mi respeto. Preguntaba por el dinero. ¿Sabes qué es lo más triste, Iván?, dije caminando hacia él lentamente. Incluso ahora, después de todo lo que has visto y escuchado, todavía piensas en términos de transacciones. ¿Qué tienes que hacer para obtener qué? Como si el amor fuera algo que se puede comprar o ganar cumpliendo una lista de requisitos. Me detuve frente a él. Tu abuelo Ignacio puso esas condiciones en el testamento no porque quisiera hacerte saltar por aros. Lo hizo porque esperaba que el proceso de cumplirlas realmente te transformara.
Que te enseñara lo que yo nunca pude enseñarte. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi pantalón. Era viejo, con la pantalla rayada, pero funcionaba. Marqué un número que tenía guardado. Alguien respondió después del segundo timbre. Señora Damaris, dijo una voz femenina al otro lado. Sí, soy yo. ¿Podrían enviar el coche ahora? Ya terminé aquí. Hubo una confirmación y colgué. Iván me miraba con confusión. ¿Qué coche? Como respondiendo a su pregunta, las luces de unos faros iluminaron la ventana. Un automóvil negro, largo y elegante, se detuvo frente a la casa. Era un Mercedes clase S, el tipo de vehículo que uno ve en películas sobre millonarios. Un chofer uniformado salió y abrió la puerta trasera, esperando. Ese coche, respondí simplemente. Mi padre dejó varios vehículos. Este es uno de los más modestos. Vi cómo los ojos de Iván se agrandaban al ver el automóvil. Samantha también miraba desde el piso, con la boca abierta. Incluso Daniel sonrió ligeramente ante la perfección del momento. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Iván, si realmente quieres esa oportunidad, si genuinamente crees que puedes cumplir las condiciones del testamento, entonces preséntate en las oficinas de Daniel mañana a las 9 de la mañana. Él tendrá todos los papeles del divorcio listos para que los firmes. También tendrá un contrato donde renuncias voluntariamente a esta casa y a todas las propiedades compartidas con Samantha. Hice una pausa. Y te asignaremos un departamento pequeño, similar al que yo vivía. Ahí comenzarás tu proceso de 2 años. Sus ojos brillaron con esperanza desesperada. Estaré ahí. A las 9 en punto. Lo prometo, mamá. Asentí sin sonreír. Lo veremos. Me volví hacia Samantha y Eloísa una última vez. Y ustedes dos, esperen la visita de la policía mañana por la mañana. Daniel ya presentó todos los cargos formales. Fraude, conspiración, falsificación de documentos, abuso financiero a un adulto mayor. Están mirando probablemente entre 5 y 10 años de prisión cada una. Eloísa comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas no me conmovieron. Mis hijos, sollozaba. ¿Qué va a pasar con mis hijos? La miré con frialdad. Tu esposo tendrá que cuidarlos. O tal vez tu madre. No es mi problema, Eloísa. Debiste pensar en ellos antes. Me acerqué a ella hasta quedar muy cerca. Y quiero que entiendas algo. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto por justicia. Porque si yo no hubiera resultado ser la heredera de una fortuna, ustedes habrían seguido adelante con su plan. Me habrían encerrado en ese asilo horrible. Me habrían robado lo poco que tenía. Me habrían quitado mi dignidad, mi libertad, probablemente mi vida. Mi voz se endureció aún más. Así que no me importan tus hijos en este momento. Me importa que personas como tú aprendan que no pueden destruir vidas sin consecuencias. Me importa que la próxima anciana vulnerable que encuentres en tu camino esté a salvo porque tú estarás detrás de las rejas. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro y respiré profundamente por primera vez en horas. El chofer me saludó con una reverencia respetuosa. Señora Montalvo, dijo. Era la primera vez que alguien me llamaba así. El apellido de mi padre, el apellido que había rechazado durante 30 años por orgullo. Solo Damaris está bien, respondí suavemente. Me ayudó a entrar al automóvil y cerró la puerta. El interior olía a cuero nuevo y madera pulida. Los asientos eran increíblemente cómodos. Había una pequeña nevera con agua y champán. Una pantalla mostraba información del viaje. Todo era tan diferente a los autobuses sucios y abarrotados que había tomado durante años. Daniel subió al asiento delantero junto al chofer. ¿A dónde la llevo, señora Damaris?, preguntó el conductor. Estuve a punto de darle la dirección de mi viejo departamento, pero entonces me detuve. Ya no vivía ahí. Ese lugar, esa vida, había terminado. Al Hotel Emperador, dije. Era el hotel más lujoso de la ciudad. Nunca había estado ahí, ni siquiera había pasado por la puerta. Una suite, por favor. Mientras el automóvil se alejaba de la casa de Iván, miré por la ventana trasera. Vi a mi hijo parado en la puerta, viéndome partir.
Samantha estaba a su lado, todavía llorando. Eloísa había desaparecido, probablemente corriendo a llamar a un abogado. La casa que mi padre había comprado secretamente, la casa donde había soportado tantas humillaciones, se hacía más pequeña en la distancia. ¿Cómo se siente?, preguntó Daniel volteándose desde el asiento delantero. Pensé en su pregunta cuidadosamente. ¿Cómo me sentía? No era triunfo exactamente. No era felicidad tampoco. Era algo más complejo, más profundo. Me siento libre, respondí finalmente. Por primera vez en 65 años, me siento completamente libre. Daniel asintió con comprensión. Su padre estaría orgulloso. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar esta situación si algo así ocurría. Me dijo: Daniel, mi hija es fuerte pero ha olvidado su propia fuerza. Si alguna vez la veo siendo pisoteada, dale las herramientas para que se levante. Pero no lo hagas por ella. Ella debe elegir levantarse por sí misma. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Usted eligió levantarse esta noche, señora Damaris. Eligió su dignidad sobre la falsa paz familiar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de duelo por todos los años perdidos con mi padre. ¿Él realmente me vigiló todo este tiempo?, pregunté con voz temblorosa. Todos estos años sin hablarnos, él sabía todo lo que estaba pasando. Daniel sacó una carta de su portafolio. Él quería que leyera esto después de todo. Es una carta que escribió para usted 2 semanas antes de morir. Me tendió el sobre. Era de papel grueso, caro, con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de un hombre mayor. Damaris, mi niña obstinada y hermosa, decía en el frente. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Comencé a leer y las lágrimas fluyeron más fuerte. Mi querida Damaris, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente he muerto y que Daniel ha cumplido su promesa de entregarte todo lo que te corresponde. Significa también que probablemente has pasado por un momento difícil, porque le di instrucciones de intervenir solo si veía que estaba siendo tratada con crueldad. Conociéndote, sé que resististe mucho antes de aceptar ayuda. Siempre fuiste así, desde niña. Testaruda como tu viejo padre. Tuve que detenerme para limpiarme las lágrimas. El chofer me pasó discretamente una caja de pañuelos sin decir palabra. Continué leyendo. Sé que nunca me perdonaste por cómo reaccioné cuando murió tu esposo Roberto. Tienes razón en estar enojada. Fui un imbécil orgulloso que quiso controlar tu vida en el momento cuando más necesitabas apoyo, no órdenes. Cuando te dije que regresaras a casa conmigo, que dejaras que yo criara a Iván con todos los privilegios que el dinero puede comprar, no lo hice por egoísmo. Lo hice porque me aterrorizaba perderte como había perdido a tu madre. Porque la idea de verte sufrir, de verte luchar en la pobreza, me partía el corazón. Mi mano temblaba sosteniendo el papel. Recordaba esa pelea como si hubiera sido ayer. Mi padre parado en la puerta de mi pequeño apartamento, exigiendo que empacara mis cosas y regresara con él. Yo, con Iván de 5 años aferrado a mi pierna, diciéndole que prefería morir de hambre antes que criar a mi hijo rodeado de la frialdad de su mansión. Pero tú me dijiste que no, continuaba la carta. Me dijiste que querías que Iván conociera el valor del trabajo, de ganarse las cosas, de no ser un niño rico mimado como los hijos de mis socios de negocios. Dijiste que preferías que creciera pobre, pero con carácter que rico y vacío. Y yo, en mi arrogancia infinita, te dije que estabas cometiendo el peor error de tu vida. Que te arrepentirías. Que me llamarías suplicando cuando te dieras cuenta de que criar a un niño sola era imposible. Cerré los ojos, recordando esas palabras hirientes. Las había llevado conmigo durante 30 años como cicatrices invisibles. Esperé tu llamada durante meses, Damaris. Durante años. Pero nunca llegó. En cambio, contraté investigadores para vigilarte desde lejos. Los reportes que recibía me destruían y me llenaban de orgullo simultáneamente. Te vi trabajar 3 empleos. Te vi vender las joyas que tu madre te había dejado. Te vi elegir no comer para que Iván pudiera tener comida caliente. Te vi llorar sola en la noche cuando creías que nadie te veía. Y cada reporte era una puñalada a mi estúpido corazón orgulloso.
El automóvil se detuvo en un semáforo. A través de la ventana vi a una madre joven caminando con su hijo pequeño. La escena me recordó a mí misma hace tantos años. Seguí leyendo. Quise intervenir 1000 veces. Quise transferirte dinero secretamente, pagar tu renta sin que supieras, dejar bolsas de comida en tu puerta. Pero sabía que si lo hacía, si descubrías que estaba interfiriendo, me odiarías aún más. Así que hice lo único que podía hacer sin traicionar tu confianza. Me aseguré de que nunca te faltara trabajo. Cada tienda donde conseguiste empleo, cada lugar que te contrató, recibió una llamada discreta de mis contactos. No les pedí que te dieran un trato especial, solo que te dieran una oportunidad justa. Mi respiración se cortó. Todos esos años pensando que me las arreglaba sola, ¿y mi padre había estado moviendo hilos invisibles detrás del escenario? No sabía si sentirme agradecida o furiosa. Observé a Iván crecer desde la distancia. Vi sus graduaciones a través de fotografías que mis investigadores tomaban. Vi cómo se convertía en un hombre brillante y capaz gracias a tu sacrificio. Y admito que tuve esperanzas de que te valorara, de que reconociera todo lo que habías hecho por él. Pero esas esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando conoció a Samantha. El nombre me hizo apretar los dientes. Seguí leyendo. Desde el primer momento mis investigadores reportaron cosas preocupantes sobre esa mujer. Su familia tenía deudas, ella vivía por encima de sus posibilidades, y había un patrón de comportamiento manipulador. Le pedí a Daniel que investigara a fondo. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Samantha había tenido 3 relaciones anteriores con hombres de dinero, y en todas había terminado con acusaciones de robo o fraude que fueron silenciadas con pagos. Levanté la vista del papel. Iván sabía esto. Daniel negó con la cabeza desde el asiento delantero. Su padre quiso decírselo, pero usted nunca se lo contó a Ignacio sobre Samantha. Para cuando nos enteramos de la relación, ya estaban comprometidos. Su padre decidió no interferir directamente porque temía que eso lo alejara a usted también. Regresé a la carta con el corazón pesado. Observé cómo Samantha te trataba, Damaris. Cada informe que recibía sobre las humillaciones que soportabas me enfurecía más. Quise irrumpir en esa casa 1000 veces y poner a esa mujer en su lugar. Pero tú nunca pediste ayuda. Nunca me llamaste. Y yo respeté tu silencio, aunque me mataba hacerlo. Entonces, hace 6 meses, recibí mi diagnóstico. Cáncer terminal. Los doctores me dieron entre 3 y 6 meses de vida. Las lágrimas caían sobre el papel ahora, manchando la tinta. Mi padre había muerto de cáncer y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de despedirme. Decidí que no podía morir dejándote desprotegida. Especialmente cuando los reportes comenzaron a mencionar los planes de Samantha y Eloísa de internarte en un asilo. Así que cambié mi testamento y le di instrucciones muy específicas a Daniel. Él debía esperar hasta que la situación llegara a un punto crítico. Hasta que tú finalmente te vieras forzada a defenderte. Porque, mi querida hija, no quería que creyeras que te rescaté. Quería que tú te rescataras a ti misma. Tuve que detener la lectura para controlar mis sollozos. El chofer conducía en silencio respetuoso mientras yo me desmoronaba en el asiento trasero. Todo lo que tengo es tuyo ahora. 135 millones de dólares, propiedades, empresas, inversiones. Es mucho más de lo que necesitarás en varias vidas. Pero más importante que el dinero son las herramientas que te dejo. Los contactos, los recursos, el poder para nunca más ser pisoteada por nadie. Úsalo sabiamente, hija. Úsalo para vivir la vida que mereces y que yo te negué con mi orgullo estúpido. La carta continuaba en la última página. Sobre Iván, dejé esas condiciones en el testamento porque todavía tengo esperanza de que pueda cambiar. De que el niño bueno que criaste todavía exista en algún lugar debajo de la codicia que Samantha cultivó en él. Pero si después de 2 años ves que no ha cambiado realmente, si su arrepentimiento es solo una actuación para obtener el dinero, entonces córtalo sin remordimientos. Algunas personas nunca aprenden, y no es tu responsabilidad salvarlas eternamente. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Mi padre, incluso en muerte, me estaba dando permiso para soltar a mi hijo si era necesario. Finalmente, quiero pedirte perdón. Perdón por no estar ahí cuando me necesitaste.
Perdón por dejar que el orgullo destruyera nuestra relación. Perdón por todos los años que perdimos juntos. Si pudiera retroceder el tiempo, te abrazaría ese día en lugar de darte órdenes. Te diría que respetaba tu decisión y que estaría ahí para apoyarte de cualquier manera que necesitaras. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de arreglar el futuro que te espera. Las últimas líneas estaban escritas con caligrafía aún más temblorosa, como si le hubiera costado mucho esfuerzo terminar. Vive, Damaris. Vive la vida que sacrificaste por Iván. Viaja, conoce el mundo, compra esa casa junto al mar que soñabas cuando eras niña. Enamórate otra vez si encuentras a alguien que te merezca. Come en restaurantes caros. Compra ropa nueva. Aprende a pintar como siempre quisiste. Haz todo lo que postergaste durante 65 años. Y cuando lo hagas, sonríe y piensa en tu viejo padre tonto que finalmente hizo algo bien. Te amo, mi niña. Siempre te amé, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Tu padre, Ignacio. Doblé la carta cuidadosamente y la sostuve contra mi pecho. Lloré como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de todo mezclado, dolor por los años perdidos, alivio por ser finalmente vista, gratitud por el regalo que me había dejado, y un amor profundo por un padre imperfecto que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. El automóvil se detuvo frente al Hotel Emperador. Era un edificio majestuoso de 15 pisos con fachada de mármol y vidrio. Porteros uniformados flanqueaban la entrada. Una fuente enorme decoraba el frente, iluminada con luces de colores. Había estado pasando frente a este hotel durante años en el autobús, admirándolo desde lejos, sin imaginar nunca que algún día entraría. Daniel salió primero y abrió mi puerta. Me tendió su mano para ayudarme a bajar. Mis piernas temblaban después del viaje emocional de la carta. «¿Está bien, señora Damaris?», preguntó con preocupación genuina. Asentí, limpiándome las últimas lágrimas. «Estaré bien. Solo necesito procesar todo esto». Entramos al lobby del hotel y fue como entrar a otro mundo. El piso era de mármol italiano con vetas doradas. Candelabros de cristal colgaban del techo a 3 pisos de altura. Había obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en mi vida. Gente elegante caminaba por todos lados con maletas de diseñador y ropa que gritaba riqueza. Y ahí estaba yo, con mi blusa beige de segunda mano y mis zapatos gastados. Pero cuando me acerqué a la recepción, algo había cambiado. La recepcionista, una mujer joven con uniforme impecable, me miró y su expresión no fue de desprecio. Miró a Daniel, quien asintió levemente, y su sonrisa se hizo más amplia. «Señora Montalvo», dijo con voz cálida, «es un honor tenerla con nosotros. Su suite presidencial está lista. Necesitará algo especial esta noche». Suite presidencial. Las palabras sonaban irreales. «No, gracias», logré decir. «Solo necesito descansar». Me entregó una tarjeta llave en un sobre de cuero. El botones la acompañará a su habitación. Si necesita cualquier cosa en absoluto, simplemente marque el 0 desde el teléfono de la suite. Tenemos servicio de habitación las 24 horas. El botones, un hombre de mediana edad con uniforme color verde oscuro, apareció a mi lado. «Por aquí, señora». Lo seguí hacia los elevadores, con Daniel caminando a mi lado. Las puertas del elevador eran de bronce pulido donde podía ver mi reflejo distorsionado. Nos detuvimos en el piso 15, el último. La suite presidencial ocupaba todo el piso. Cuando abrieron las puertas, me quedé sin aliento. No era una habitación. Era un palacio. La sala de estar era más grande que mi antiguo departamento completo. Ventanas del piso al techo mostraban la ciudad iluminada extendiéndose hasta el horizonte. Había sofás de cuero color crema, una mesa de comedor para 12 personas, una cocina completa, un bar lleno de licores caros. Las puertas abiertas revelaban 3 habitaciones, cada una con su propio baño. «Esta será su casa temporal mientras decide qué hacer permanentemente», explicó Daniel. Su padre mantenía esta suite reservada todo el año. A veces la usaba para reuniones de negocios, otras veces simplemente para escapar. Ahora es suya. Sacó un sobre grueso de su portafolio. «Aquí hay tarjetas de crédito a su nombre,
cheques y efectivo por si necesita algo inmediato. También hay una lista de propiedades que heredó. Puede visitarlas cuando guste y decidir si quiere quedarse con alguna o venderlas todas. Tomé el sobre con manos temblorosas. Adentro había tarjetas de crédito Black, una chequera con mi nombre impreso en letras doradas, y un fajo de billetes que no me atreví a contar. Daniel, dije con voz quebrada, no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser rica. No sé cómo manejar empresas o inversiones. No sé nada de este mundo. Él sonrió con gentileza. No tiene que saberlo todo ahora. Tiene un equipo completo de asesores, contadores, administradores que manejaban los negocios de su padre y ahora trabajarán para usted. Mi trabajo es ayudarla a entender todo gradualmente. No está sola, señora Damaris. Su padre se aseguró de eso. Caminó hacia la ventana y señaló hacia afuera. Mire esa ciudad. Durante 65 años, la recorrió como una persona invisible, pisoteada, ignorada. Pero ahora tiene el poder de cambiarlo todo. No solo para usted, sino para otras personas como usted. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Podía ver las calles donde había caminado durante años, los autobuses que había tomado, los edificios donde había trabajado. Todo se veía tan diferente desde arriba. ¿Qué hago ahora?, pregunté en voz baja. ¿Cómo empiezo? Empieza durmiendo, respondió Daniel con sabiduría. Ha sido una noche larga y emocionalmente agotadora. Mañana vendrá con nuevas perspectivas. A las 11 de la mañana tengo programada una reunión con el equipo de asesores financieros para revisar su portafolio. Y a las 9, si Van se presenta como prometió, manejaré eso por usted. No tiene que verlo si no quiere. Asentí agradecida. La idea de enfrentar a mi hijo otra vez tan pronto me llenaba de agotamiento. Gracias, Daniel, por todo, por cuidar a mi padre, por cuidarme ahora a mí. Él hizo una reverencia ligera. Es mi honor, señora Damaris. Que descanse. Y con eso, se retiró, dejándome sola en esa suite enorme. Me quedé parada en medio de la sala por largo tiempo, simplemente mirando alrededor. Todo era tan surreal. Hace 12 horas estaba en mi departamento pequeño, planchando mi blusa beige, preparándome para otra noche de humillaciones. Y ahora estaba aquí, en una suite que probablemente costaba $5,000 por noche, heredera de una fortuna que ni siquiera podía comprender completamente. Caminé hacia una de las habitaciones. La cama era enorme, con sábanas que se sentían como nubes bajo mis dedos. Había un vestidor lleno de batas de baño blancas y zapatillas nuevas. El baño tenía una tina de mármol lo suficientemente grande para 2 personas, con vistas a la ciudad. Me miré en el espejo gigante y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar. Mi cabello gris estaba despeinado. Mi blusa beige tenía una mancha de donde había derramado agua durante la cena. Pero había algo diferente en mi expresión. Ya no veía derrota ahí. Ya no veía vergüenza. Veía a una mujer que había sobrevivido, que había resistido, y que finalmente había dicho basta. Llené la tina con agua caliente y encontré sales de baño caras en un gabinete. Me sumergí en el agua y dejé que el calor relajara músculos que no sabía que tenía tan tensos. Cerré los ojos y pensé en mi padre. En todos esos años que pasamos separados por orgullo y malentendidos. En cómo había estado cuidándome desde las sombras, respetando mi independencia pero asegurándose de que nunca cayera demasiado lejos. Pensé en Iván. En el niño dulce que había sido y en el hombre débil en que se había convertido. Me pregunté si realmente podría cambiar, si 2 años de vivir humildemente serían suficientes para transformarlo. O si, como mi padre había advertido, algunas personas simplemente nunca aprenden. Salí de la tina 1 hora después, envuelta en una de esas batas blancas suaves. El servicio de habitaciones había dejado una bandeja con frutas, quesos y una botella de champán mientras estaba en el baño. Había una nota, cortesía de la gerencia. Bienvenida a casa, señora Montalvo. Me senté en el balcón privado de la suite, con una copa de champán en la mano, y miré las estrellas. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces, y por primera vez en mi vida, sentí que yo también brillaba. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola.
La voz de Iván sonaba destrozada del otro lado. Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues. Estuve a punto de hacerlo, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres, Iván? Necesito que sepas que firmé los papeles del divorcio esta noche. Llamé a un abogado y los firmé. Samantha está fuera de la casa. Le dije que nunca quiero volver a verla. Su voz se quebró. Y llamé al banco para comenzar el proceso de transferir la casa a tu nombre. No quiero nada de esto si significa perderte. Me quedé callada, esperando. Sabía que había más. Sé que crees que solo estoy haciendo esto por el dinero del abuelo, continuó. Y tal vez tengas razón. Tal vez al principio solo estaba pensando en eso. Pero después de que te fuiste, me quedé solo en esa casa, rodeado de todas estas cosas que Samantha compró con dinero robado, y me di cuenta de algo. Hizo una pausa larga. Me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Una vida construida sobre apariencias y codicia. Y tú, mamá, tú que vivías en ese departamento pequeño, que trabajabas doblando ropa, tú eras más rica que yo en todas las formas que importan. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. No espero que me perdones, dijo Iván. No espero que me des el dinero del abuelo. Solo espero que algún día, tal vez años en el futuro, puedas mirarme y ver algo más que decepción. Respiró profundo. Estaré en la oficina de Daniel mañana a las 9. Y después me mudaré a ese departamento pequeño que mencionaste. Y trabajaré en lo que sea necesario. No por el dinero, sino porque necesito demostrarme a mí mismo que puedo ser el hombre que tú mereces como hijo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante largo tiempo. ¿Eran palabras genuinas o solo otra manipulación? No lo sabía. Solo el tiempo lo diría.